Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol, bienvenidos a vuestra casa. Bueno, en el vídeo de hoy quisiera dar a conocer unas informaciones súper preciosas. Bueno, vaya cagada de comienzo. Vale, venga, empezamos otra vez, chavales. Hostia, es que me pongo muy nervioso, vale. Hola, bienvenidos a Hijos del Sol, bienvenidos a vuestra casa. Pues nada, en el vídeo de hoy hablaremos sobre Turquía, sobre esa tierra que guarda muchísimos secretos, empezando por Göbekli Tepe. La traducción es el quebradero de cabeza para todos los científicos y arqueólogos de ahora, vaya, porque si son capaces de aceptar esto, se les va a caer encima todos los libros de historia que están mal escritos, por supuesto. Pues para empezar, esta excavación está a punto de cambiarlo todo. De hecho ya ha empezado, pero ya sabemos todos que cargarse el sistema cuesta mucho. De hecho, esto ha empezado a rodar. Vamos a dar unos datos ahora que a mí me parecen súper precisos. Esto hasta hace muy poco, esto estaba, vamos, esto era palabra de... Esto iba a misa, como se dice. Hace 100.000 años comenzó la revolución neolítica. Las condiciones permitieron el surgir de la civilización, ¿no? Digamos, la ganadería, la agricultura. Nos empezamos a asentar en valles, en aldeas, dejemos de ser nómadas. Bueno, luego vinieron más adelante los avances como la cerámica, más sofisticados, ¿no? Digamos, y bueno, más tarde pues empezaron a aparecer los cultos a las religiones, ¿vale? No a los dioses. Bueno, pues todo esto es lo que te explica la ciencia ortodoxa. Pues todo esto se va directamente a la papelera con Göbekli Tepe, porque esto es el primer templo encontrado. Y hay que decir que solo se ha escarbado un 5%, ¿eh? Y se han encontrado más de 800 columnas en forma de Ts, perfectamente manipuladas, la piedra está perfectamente manipulada, con animales en relieve, con símbolos anunnakis, símbolos de varias culturas. Se puede decir que es el primer templo que se conoce. Y bueno, si partimos de la base que la tasación de las pirámides ya está mal formulada, pues esto tiene que ser anterior, incluso. 12.000, 14.000 años, no se sabe. La traducción de Göbekli Tepe es la montaña panzuda. Se le da este nombre porque fue enterrada a mano. Se tapó completamente. Hay teorías que dicen que es un calendario y que las civilizaciones que hicieron eso lo que estaban es intentando prevenir la llegada de un cometa. Que ellos cuentan, o se cree que cuentan, que lo destruyó todo. Esto es lo que se sabe de Göbekli Tepe. Hay relieves de animales que no son animales, de seres metamorfos, animales, dioses. Hay símbolos de escritura muy afín a otras escrituras muy antiguas. Y bueno, hay que decir que el descubridor fue Claus Schmidt y este hombre no deja de maravillarse cada vez que descubre otro tramo más. Es una obra
fuera de su tiempo, que deja por tierra a todo lo demás. Exactamente no saben muy bien si su función era solo un mapa del cielo o algo más, porque también se han encontrado otras zonas, creo que eran 300 kilómetros cuadrados. Una burrada, ¿eh? Lo que se cree que puede llegar de ser súper extenso. Y eso requiere una organización, eso requiere un orden para el trabajo, eso requiere unas herramientas que en ese tiempo no se tenían, o sea que todos son preguntas. Con Göbekli Tepe todos son preguntas y pocas respuestas claras. Lo que se sabe es que eso está ahí construido. Y era un lugar muy importante. Quizá el primero. No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante lo que pasa con Göbekli Tepe. Y ahora vamos a cambiar a otra ubicación de Turquía, que es Éfeso. Éfeso, la ciudad de Epesos en griego. Hay que decir que esta ciudad es súper interesante, tenía muchas ganas de llegar aquí. ¿Sabéis que esta ciudad fue formada por mujeres solamente? ¿Por un pueblo de mujeres amazonas? Se juntaron varias zonas, varios pueblos, y muchos eran pueblos de mujeres amazonas. Exactamente de las tribus de las zonas de Arzagawa, ciudad de la madre diosa. Y el nombre de Éfeso fue tomado de la palabra apasas. Es muy interesante. Aquí tenemos la primera ciudad, el primer registro que se conoce de mujeres profesoras, mujeres pintoras, escultoras. Éfeso era un lugar heráltico, los mismos derechos tenía un hombre que una mujer. Era una ciudad de conocimientos, la gente iba allí a aprender. Había muchísimas leyendas. Era la única ciudad alumbrada con aceites de noche que se conocía. La única ciudad que se podía permitir tener sus calles alumbradas. Son muy curiosos estos datos históricos. Hay que decir que en esta ciudad tan importante, en la cima, se encontraba el templo de Artemisa, creado por el rey Creso. Y bueno, esta ciudad tuvo muchísima suerte. No corrió la misma suerte que Troya, que cayó bajo todo el imperio griego, sino que esta se salvó de los griegos, se salvó del imperio persa, por su magnífica cualidad como ciudad de conocimientos, de intercambios, bueno, era un puerto mercantil, increíble, muy avanzada. Recordemos que mandaban las mujeres, en un principio la crearon un pueblo de amazonas, recordemos esto. Bueno, es una de las 7 maravillas del mundo, es increíble. El templo de Artemisa es precioso, es perfecto para esa época. Y debajo hay otro, mucho más antiguo. Bueno, pues ahora cambiamos otra vez en este viaje y nos vamos a la Capadocia. Y aquí ya sé que se ha hablado mucho de la Capadocia. Bueno, pues yo voy a dar unos datos y luego, pues como hacemos siempre nosotros, pues juzgamos a ver qué datos son los que nos llegan más y las pruebas que tenemos. Bueno, hay muchísima controversia con quién hizo las ciudades subterráneas. Muchísima. Y aquí ahora mismo, con una sola prueba, muy obvia, vamos a ver que es imposible tener ese grado de conocimiento en esa época, porque es increíble la majestuosidad de esa ciudad subterránea. Hay muchísimas, ¿eh? Se cuenta que hay más de 300 o 600 quizá. Es una burrada. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo la humanidad bajo tierra. Nadie lo sabe. Pero hay datos que sí se saben. Se sabe que es una ciudad militar subterránea, que se hizo para la defensa de algo que había afuera y que intentaba entrar.
algo grande. Algo grande. Esto cualquier arquitecto que entre allí lo puede saber. Es una ciudad defensiva, completamente. Tiene pasillos con agujeros en los techos para que los soldados se pongan allí con las picas, esperando a que entren. Si pueden entrar, obligan a los soldados a curvarse, y con el peso de las armaduras es muy difícil moverse por ahí si eres grande de tamaño. O sea que hay que decir que en esos tiempos había muy pocos cristianos. Que no os digan que esto es como las películas. No, perdona. Allí no había casi cristianos. Los cristianos eran muy reducidos en ese tiempo. O sea que vamos a dar todos los nombres de los pueblos que han pasado por ahí y no han construido Capadocia. Estos pueblos no construyeron las ciudades subterráneas de Capadocia, pero sí pasaron por ellas. Y es muy curioso estos datos. Esto también sale en las tablas de Capadocia del siglo II, que se pueden ver intercambios, pactos de tierras y cosas de estas, de las colonias asirias. Bueno, pues ahora vamos a decir todos los nombres que han pasado por ahí y luego vamos a dar un detalle que ya veréis cómo encaja todo. Los hititas, el pueblo de los hititas, un pueblo muy guerrero. Pasaron por ahí, estuvieron por ahí muchísimo tiempo, pero no construyeron Capadocia. El pueblo de los satrapias, que eran persas, tampoco. Pasaron por allí durante mucho tiempo, pero no construyeron Capadocia. La dinastía de los Ariáteles. Tampoco construyeron Capadocia, pero pasaron por allí. Los ejércitos, incluso Alejandro Magno, ha pasado por allí. Y él tampoco lo construyó. Incluso perdió muchos soldados adentrándolos en esos laberintos de piedra. Los romanos, tampoco. Los bizantinos, tampoco. Los otomanos, tampoco. Aunque sí crecieron allí en número, pero no construyeron allí nada de aquello. Los selyúcidas, que son los antepasados de los turcos. Estos son uno de los pueblos muy antiguos también, pero ellos se refugiaron allí. Todos estos pueblos se han refugiado y han pasado por allí, pero ninguno los ha construido aquello. Los cruzados y bueno, y los habitantes actuales, pero ninguno de todos estos, tirando hacia atrás en la historia, hay datos de que han escarbado allí o han hecho aquello. Vosotros imaginaos una estructura que eso equivale a un edificio de 20 plantas hacia abajo, con respiraderos, con una angulación perfecta, con una sala que le llaman la sala de la voz o la sala del eco, porque tú te pones en medio de la sala, hablas y hay unos conductos esos conductos llevan a todo el sistema, todo el bloque de pisos que está enterrado, y todo el mundo escucha lo que tú estás hablando. Ya solo eso es una obra de ingeniería tremenda, tremenda para ese tiempo. Ni siquiera estos pueblos entendían qué era aquello todavía, porque era muy anterior. Yo tengo la teoría de que estos pueblos, si fueron capaces de esconderse allí sin encontrar nada, es que no bajaron lo suficiente. Porque recordemos que hay galerías, hay ciudades que conectan con otras ciudades. O sea, esta gente vivió allí, se refugió allí, pero no encontró a los creadores. O por lo menos no tenemos datos de que eso pase. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que nos ponemos en cuestión, y esto es muy obvio, un pueblo que es capaz, o seres, digamos un pueblo, ¿no? Se lo vamos a poner fácil, ¿vale? A la ciencia ortodoxa. Un pueblo capaz de hacer una obra de ingeniería así, bajo tierra, sin conocimientos, sin electricidad, sin conocer la escritura, cada piso más tecnológico, y solo se puede bajar hasta el sexto, creo, hay 20, bueno, que se sepa, ¿no? En una de esas ciudades de las que vamos a visitar. Estoy encantado. Pues hay que decir que ¿nos creemos de verdad que un pueblo que es capaz de hacer ciudades subterráneas comunicadas por túneles de decenas de kilómetros iban a hacer los techos de 1,5 metros?
por muy grande que fuera el enemigo, aunque el enemigo fuera grande, con poner agujeros más estrechos en las entradas, pero dentro de las ciudades, ¿por qué estar incómodos toda la vida? Porque no era para esconderse ellos, ¿no? Los habitantes de ahí vivían ahí. Y construyeron eso. ¿Y creemos que iban a hacer los techos tan bajitos para estar siempre viviendo bajo tierra incómodos? Después de haber hecho una obra de ingeniería, yo creo que ese cálculo tan básico de poder andar erguido, después de haber hecho ese edificio enterrado bajo el suelo, para escapar de lo que pasaba arriba, yo no creo que es un dato muy obvio. Una persona normal de 1,70 m tiene que ir con la cabeza medio agachada. Ya sé que nos dicen que los pueblos de antes eran muy bajitos. Bueno, eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino, ¿vale? Que hay razas y personas que, pues sí, que suelen ser más bajitas y otras más altas, pero antes la gente era muy grande, que no nos engañen. Que no nos engañen, ¿eh? La gente antes era muy grande. Contra más atrás en el tiempo, más grandes son. Fiusudra, Noé, decían que medía 7 pies de alto. Que no nos engañen, ¿vale? Porque estas ciudades, yo creo, sinceramente, que no son construidas por la mano del hombre. Creo que fueron, de alguna manera, refugios de razas de la gran batalla que hubo hace milenios. Los famosos 12.000 años, que tiene a todo el mundo de cabeza. ¿Qué pasó hace 12.000 años? Bueno, pues ya lo sabemos, hay datos de lo que pasó. El diluvio fue una limpieza para los Nefilim. Quizá estas ciudades, pues fue un pueblo, quizás se refugiaron humanos, pero acompañados por otras razas, por los maestros, como ellos los llamaban. O bueno, tienen tantos nombres. Pues esto es lo que creo yo de Capadocia, que todos estos pueblos han pasado por allí, han vivido allí, pero ninguno los ha creado, porque simplemente es una obra de ingeniería tremenda para hacerla bajo tierra. Recordemos que esta gente tenía hasta los animales ahí metido, convivía con ellos. Ya solo para hacer circular el aire limpio 20 pisos bajo tierra ya es un quebradero de cabeza para cualquier persona en la actualidad. Imaginaos, pues por lo tanto no ha sido construida por la mano del hombre. La Capadocia es completamente antediluviana, como las pirámides y como todo lo demás. Bueno, pues hay que decir que nosotros vamos a ir allí y tenemos unas ganas que nos morimos. Por lo menos yo, Iván, estamos súper ilusionados. Y nada, que ya sabéis que si nos queréis acompañar, pues estamos con los brazos abiertos. Va a ser una experiencia única porque vamos con personas increíbles. Y aquello va a ser... hay tanta historia allí. Son restos de las civilizaciones de antes del diluvio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño viaje a la ciudad de Éfeso, a Capadocia y a Göbekli Tepe, que hemos dado unos datos muy interesantes, que eso lo que se trata es de investigar, así que seguiremos en ello. Muchísimas gracias, os quiero mucho y gracias por aguantarme, como digo siempre, ¿vale? Muchísimas gracias, adiós.